Perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio que habilitamos aquí en el Centro Oncológico Costarricense, pues con la intención de llevar un poco de información no solo a la comunidad científica, sino también al público general. Como ustedes saben, estas charlas han venido, especialmente en este año, han venido a ser parte o a responder a uno de los ejes del nuevo programa de prevención y detección temprana de cáncer que tenemos. Y bueno, aunque el Día Mundial de Concientización sobre Cáncer de Piel como tal es en junio, el mes de concientización sobre el cáncer de piel es en mayo. Entonces, pues recordarles para las personas que no se han unido, que tal vez no llevan el hilo, tenemos todo un programa anual de charlas. Muchas de estas se van a enmarcar en estos meses de concientización o en programas específicos que tenemos. Otras van a ser un poco más generales. Aquí les dejo el calendario por si no lo han visto. Son dos charlas mensuales, una para público general y otra para comunidad científica, pero bueno, siempre insisto en que en verdad son para todas las personas, ¿verdad? Y yo trato de hacerlas provechosas para cualquier público. Y pues entonces también hacer hincapié en que el programa de detección temprana ahorita mismo está enfocándose en la jornada de detección de cáncer de piel. La de cáncer de colon, que fue en marzo, todavía está abierta por si saben de alguna persona que le interese, pero ahorita mismo estamos ya oficialmente con la de cáncer de piel. De hecho, vamos a tener un evento satélite pronto y que lo anunciaremos por redes, en donde vamos a hacer una feria en donde habrá pues información, regalías de bloqueador solar, un evento muy bonito. Pero de momento, pues la jornada de detección temprana creo que es importante hacerla el infomercial aquí para que se inscriban y para que también pues inviten familiares y amigos, ¿verdad? Este es un bonito programa específicamente para el cáncer de piel porque tendrá una consulta médica gratuita en donde se harán, entre otras cosas, revisión de lunares y lesiones sospechosas, ¿verdad? Y bueno, esto realmente es muy importante porque como vamos a ver en la charla de hoy y hemos venido insistiendo ya en muchas charlas, la detección temprana es la clave. Y bueno, entremos en materia entonces. Esta es una diapositiva que las personas que ya se han unido a diferentes charlas la conocen. A mí me interesa mucho que este mensaje quede claro. El cáncer, primero, como hemos dicho, no es una enfermedad, son muchas enfermedades que comparten ciertas características en común, pero son muy distintas. Cada cáncer es distinto, de hecho, en cada persona, así que cada persona tiene una enfermedad distinta. Eso sí, dentro de los elementos que comparten estas enfermedades, pues hay una interacción de factores intrínsecos o propios, ¿verdad? De nuestra biología o extrínsecos, ¿verdad? Que son más ambientales. Y es el grado en el que estos dos factores interactúen, ¿verdad? Esta porción que vemos aquí, el grado en el que estas dos porciones interactúen va a determinar el riesgo a un cáncer. Por lo general, la mayoría de cánceres que vemos en la población son esporádicos, como vemos acá en este gráfico de aquí en la región azul. Y esto quiere decir que hay una gran contribución de, el ambiente. Son principalmente por factores ambientales. Claro que siempre habrá una contribución genética, porque el cáncer en sí mismo es una enfermedad genética, pero no necesariamente quiere decir que hubo un componente hereditario. Mientras que hay un pequeño porcentaje, ¿verdad? De cánceres, entre 5 y 10%, que sí tienen un alto componente más hereditario, más intrínseco, ¿verdad? Esto es que hay alguna alteración, alguna mutación en el ADN que fue heredada, ¿verdad? Y luego hay casos un poco más complejos que se denominan familiares, en donde no hay necesariamente una sola mutación, sino que es un conjunto de genes y de polimorfismos o de variantes genéticas que predisponen a esa persona o a esa familia a tener mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. En el caso de cáncer de piel, vamos a ver que, bueno, hay diferentes tipos. Podemos clasificarlos como melanoma y no melanoma. Y pues sabemos que la mayoría de los casos de cáncer, tanto melanoma como no melanoma, vienen por factores extrínsecos, ¿verdad? Y vamos a ver que el principal protagonista
pues es la luz ultravioleta. En Reino Unido se ha estimado que el 86%, en algunos casos se dice que el 90% de estos casos de cáncer son prevenibles. ¿Por qué? Porque, bueno, conocemos cuál es el principal factor, que es un factor extrínseco del ambiente y es la luz ultravioleta, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí. Casi que el 90% de los casos de melanoma son causados por una sobreexposición a la radiación ultravioleta. Ahora, hay un pequeño número de casos, ¿verdad? Que sí son por componente hereditario familiar, ¿verdad? Hay unos genes que ya tenemos bien identificados que también participan en otros tipos de cáncer. Vemos aquí los clásicos de cáncer de mama, BRCA1, BRCA2, PALB2, pero aparece un gen importante que es CDKN2A, que se conoce como P16, que es importantísimo, porque cuando está mutado, ¿verdad? Puede generar un síndrome que se conoce como FAM con 3M, FAMMM, porque predispone para un tipo de melanoma y también para cáncer de páncreas, ¿verdad? Y no me pregunten, o bueno, lo pueden preguntar, iba a decir a manera jocosa, no me pregunten por qué. Esto porque los síndromes de cáncer hereditario suelen agrupar cánceres que uno pensaría que no tienen tanta relación, ¿verdad? Muchas veces vemos mama y gástrico, por ejemplo, en el caso de los genes CDH1, algunas veces vemos endometrio y colon, ¿verdad? Como en los casos de Lynch. Y en este caso, por ejemplo, de CDKN2A en FAM, en este síndrome FAM, vemos páncreas con melanoma, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que la mayoría, como decía, la mayoría de los tipos de cáncer de piel vienen por o son causados por factores ambientales, específicamente luz ultravioleta, ¿verdad? Y la verdad es que normalmente esto, aunque se sabe, no se analiza, no se estudia y no se promueve, no se difunde tanto como la publicidad que vemos para tratar de reducir el consumo de comida chatarra o de alcohol o la publicidad que vemos para mantener, por ejemplo, un estilo de vida saludable, con un peso saludable, etcétera. Entonces nosotros vamos a enfocar un montón en esto. Lo primero, como siempre, es entrar a la epidemiología, ¿verdad? Del cáncer de piel. Y bueno, este es un estudio que analizó cuál era la carga de melanoma y no melanoma para 1990-2021. O sea que son muy buenas décadas para analizar. Quiero decir que es una representación bastante amplia para analizar qué es lo que está pasando. Entonces vemos aquí en esta primera diapositiva en C, este primer panel C, que hay regiones en particular en donde la distribución de los tipos de cáncer de piel cambia. Vemos que el melanoma maligno es bastante incidente en Oceanía, ¿verdad? Específicamente en Australia. En Australia es muy, muy, muy importante y en Nueva Zelanda también. Y curiosamente, en esta misma región de Australasia y en Norteamérica, sobre todo, hay una incidencia muy alta del carcinoma de células escamosas. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cuáles son estos tipos. Y lo que es evidente en este gráfico también es que el carcinoma más frecuente de piel es el carcinoma de células basales. Em, que bueno, por suerte en realidad tiene un buen pronóstico, pero es importante detectarlo a tiempo. Ahora vamos a entrar más en detalles. Luego, esta gráfica de aquí, que en inglés le llaman a esto DALI, ¿verdad? DALI, la traducción en español serían años de vida ajustados por discapacidad, que básicamente es una métrica que dice cuántos años vivió una persona con enfermedad o discapacidad por esa enfermedad y cuántos años de vida perdió por esa enfermedad. Y pues vemos entonces que el melanoma maligno, ¿verdad? Y el carcinoma de células escamosas son principalmente los dos causantes pues de mortalidad, ¿verdad? Y el melanoma es el más importante. ¿Cuál es el caso, la situación en Costa Rica? Bueno, encontré por aquí dos noticias, ¿verdad? Que ya nos alertan, estas del 2024 en el Delfino y estas del 2019, que el cáncer de piel es de los de mayor incidencia en la población. Y bueno, acá un dato bastante interesante, 7 costarricenses al día. Si uno lo pensara así, la verdad es que es muy alarmante, ¿verdad?
son diagnosticados con cáncer de piel. Hay una publicación muy reciente del año pasado en la revista Acta Médica Costarricense que analizó el comportamiento epidemiológico del cáncer de piel en los últimos años. Y pues lo bonito es que podemos ver acá cuál es el grupo de edad, ¿verdad? Más frecuente y lo que es evidente, como en la mayoría de cánceres que se asocian a factores ambientales, es que conforme aumenta la edad, aumenta la frecuencia, ¿verdad? Porque así es como funciona, digamos, la patología y lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo otro que es interesante, que bueno, pueden haber varios factores aquí que tengan que ver más como con subregistro en algunas provincias y que puede tener más que ver también con otras variables más de tipo sociales, pero vemos que la mayoría de los casos de cáncer de piel se presentan en San José, seguido por Alajuela, Cartago, Heredia, es decir, la GAM. Por eso decía que de pronto, Guanacaste, Punta Arenas y Limón están sufriendo por ahí o un subregistro, o bueno, hay determinantes sociales de la salud que no están permitiendo que hayan más casos, ¿verdad? No digo que esto no sea cierto, sino que este patrón le sugiere a uno que algo puede estar pasando por ahí, que no es solamente incidencia como tal. Y luego, a nivel de diagnóstico histológico, ¿verdad? Vemos que pues también en Costa Rica el más frecuente es el vasocelular, el carcinoma vasocelular, seguido por el epidermoide y el melanoma es menos frecuente, pero bueno, la verdad es que el melanoma es bastante maligno, así que es muy importante poner atención. Luego en el patrón demográfico. Lo que sabemos es que, bueno, esto no, creo que no lo vemos aquí, pero los hombres tienen mayor incidencia de mortalidad. Lo que vemos aquí es cómo aumentan por tipos de cáncer, ¿verdad? Estos melanoma maligno, estos de células basales, de células escamosas, y podemos ver cómo va aumentando exponencialmente con la edad, ¿verdad? Entonces, claro, después de la quinta década, ese riesgo se dispara y lo vemos manifestado en la incidencia y en los años eh, perdidos, digámoslo así, por la enfermedad, o sea, los años vida ajustados por discapacidad, vemos cómo van aumentando exponencialmente. Si lo vemos a nivel de mapas, para analizar la incidencia mundial, lo que se puede ver es que entre más rojo el color, ¿verdad? Más intenso, es mayor la incidencia. Esto es estandarizado por edad y se puede ver como Estados Unidos tiene una incidencia altísima, ¿verdad? Esto es para todos los tipos de cáncer, tanto melanoma como no melanoma, y luego sigue Australia y Nueva Zelanda, ¿verdad? De hecho, lo curioso es que Australia y Nueva Zelanda, aunque no tienen la mayor incidencia, sí tienen la mayor cantidad de años vida perdidos debido a a la mortalidad que tienen estos tipos de cáncer. Algo que quizá ya han escuchado, pero que es realmente alarmante, es que la incidencia del cáncer de piel está aumentando, ¿verdad? Si lo comparamos desde los 90, a partir del año 2000 hubo un aumento en la incidencia y digamos desde el 2020 más o menos se ha empezado a generar un repunte, ¿verdad? Que si la proyección sigue así, pues es muy probable que entonces aumenten significativamente los casos de cáncer de piel. Entonces, como decíamos, para poder entender el cáncer de piel, pues tenemos que hablar de la luz ultravioleta y pues entender cómo es que la luz ultravioleta es cancerígena o carcinógeno, es un carcinógeno. La luz ultravioleta es radiación electromagnética que proviene del espacio, específicamente del sol. Y como toda radiación electromagnética, tiene una longitud de onda, ¿verdad? La luz ultravioleta que se conoce como UVC, ¿verdad? Normalmente se queda atrapada en la estratosfera. La UVB llega normalmente, es decir, nos llega a nosotros, pero no es tan poderosa, tan potente, no atraviesa muchas veces las nubes y muchas veces se pierde en la atmósfera, pero la luz ultravioleta A, la UVA, sí que llega directamente hacia nosotros sin ningún problema, atraviesa las nubes sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, aquí es bueno tal vez como desmitificar esta idea de que, pero no está soleado, ¿no? Pues, ¿para qué me voy a poner bloqueador, ¿verdad? ¿Quién no habrá escuchado eso, verdad? Qué importante es que entonces podamos educar a nuestros familiares y amigos, ¿verdad? En que no es necesario, ¿verdad? Que esté aquel solazo con ese cielo despejado para para que uno pueda sufrir daños en la piel por la luz ultravioleta.
De hecho, la luz ultravioleta y la intensidad como tal, ¿verdad? Asociada al potencial que tiene de dañar la piel, se clasifica en lo que se conoce como el índice de luz ultravioleta, ¿verdad? Que va de 0 a 1, 2 para un índice bajo, 3 4 5 moderado, 6 7 alto, 8 9 10 muy alto y de 11 en adelante es extremo, ¿verdad? Hay algunas aplicaciones, ¿verdad? Por si les interesa, que le determinan a uno, por lo menos aquí en Reino Unido siempre yo canalizo, bueno, mira, está soleado, hay tanta lluvia, el viento lleva tal velocidad, tal dirección, hay tanto polen. También le dan a uno cuál es el índice de luz ultravioleta. Entonces esto sería muy importante que empecemos a incorporarlo en las aplicaciones móviles, ¿verdad? Y que empecemos a ser un poco más consciente de esto, porque a partir de cuál es la intensidad de este índice es que debemos tener ciertas medidas, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda es que de estándar, así general, lo que siempre deberíamos hacer casi que a diario es bloqueador, ¿verdad? Bloqueador solar. Y en el caso de que haya pues mucha luminosidad, usar lentes, ¿verdad? Lentes oscuros o lentes de sol que llaman, ¿verdad? Si el índice de luz ultravioleta es moderado de 3 a 5, pues aparte del bloqueador, ¿verdad? Que además tiene que ser em, em, aplicado nuevamente luego de un número de horas, dependiendo del tipo de piel y el tipo de bloqueador solar, del factor de protección solar, pues también se sugiere entonces ya mangas largas, se sugiere sombrero, se sugiere buscar sombra o evitar, ¿verdad? La exposición directa a la luz solar de 11 de la mañana a 3 de la tarde, a veces se dice de 10 a 4. Y bueno, ya cuando la exposición es cada vez más alta, pues entonces se sugiere que la ropa también, ¿verdad? Sea un agente protector, ¿verdad? Y algo que quería también explicar es que la diferencia entre este espectro o esta radiación electromagnética es que no solo la luz ultravioleta A, ¿verdad? Puede penetrar pues la atmósfera, la capa de ozono y puede llegar hasta la superficie de la Tierra, también puede atravesar nuestras capas de la piel, ¿verdad? Que las vamos a ver ahora más en detalle, pero que básicamente tenemos un estrato acá, ¿verdad? De queratinocitos que es bastante delgadita, luego tenemos la epidermis que se compone de varias células en general, ahora lo vamos a ver, y de la dermis. Pues resulta que la mayor penetrancia la tiene la luz ultravioleta de tipo A, ¿verdad? Y entonces, pues claro, eso explica cómo es que la luz ultravioleta tiene acceso a nuestra piel. Ahora, no hay que demonizar la luz ultravioleta porque en general, digamos, la exposición al sol es necesaria para ciertos procesos fisiológicos que incluyen la producción de vitamina D, ¿verdad? Que empieza en la piel, ¿verdad? Por el precursor de la vitamina D es una molécula de colesterol, es el 7 hidrocolesterol, que a partir de la piel eh, empieza por la exposición solar a ser modificado para luego de un larguísimo proceso finalmente convertirse en vitamina D. Ahora, algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Sabiendo entonces el potencial de penetrancia en la Tierra y en nuestra piel que tiene la luz ultravioleta A, es que nosotros en Costa Rica estamos expuestos a una de las zonas con el índice de ultravioleta más altos, ¿verdad? Recuerden que les decía, aquí lo vimos, voy a volverme, que va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más de 11 es extremo. Nosotros no llegamos a más de 11, pero ciertamente Costa Rica puede ubicarse a veces entre 12 a 14. Esto fue hoy, el 25 de mayo de 2020, 25 de mayo de 2025. Este es el mapa mundi del índice V para hoy. Y ustedes pueden ver que en Costa Rica y de hecho en algunas zonas de México y de Sudamérica, el índice puede llegar a 16. Pero bueno, para nosotros también es bastante alto, entre 12 y 14, ¿verdad? Y si vemos aquí las recomendaciones entre extremo, ¿verdad? Que ya sería lo que se considera más de 11, deberíamos estar prácticamente usando bloqueador todo el día, todos los días. Deberíamos de usar ropa que nos proteja, de evitar directamente el sol,
usar gafas de sol, usar sombrero o pues gorra, etcétera, protección para la cara. Y ahora vamos a ver por qué protegerse la cara es tan importante. Ahora, tratando de conectar un punto con otro, es importante también que podamos entender que hay una relación entre la luz ultravioleta, el riesgo que confiere, ¿verdad? A- o como un agente carcinógeno y el color de la piel. Existe una escala que se conoce como la escala del Fitzpatrick, que básicamente clasifica la piel por su color, su tono, ¿verdad? Y ese tono, ¿verdad? Que llamamos, tiene una explicación biológica, fisiológica, ¿verdad? Ya me imagino que la mayoría sabe que tiene que ver con los melanocitos y la producción de melanina, ¿verdad? Que es un pigmento que es protector, ¿verdad? Ahora vamos a verlo en más detalle. Básicamente va del 1 al 6, ¿verdad? Y entonces la piel tipo 1 es esta piel muy clarita, ¿verdad? Que rapidísimo se quema, ¿verdad? Y que raramente se broncea. Luego el tipo 2 es muy similar, ¿verdad? Un poco menos clarita, pero que también se quema, digamos así, en términos coloquiales, con facilidad. Y luego, bueno, ahí ustedes pueden ver cómo vamos avanzando hasta llegar a un tipo de piel tipo 6, ¿verdad? En donde raramente hay quemaduras, se broncea facilísimo y pues tiene una pigmentación bastante importante porque hay una concentración enorme de melanina y de melanocitos. Esta es otra representación, aquí con colores un poco más realistas y con un par de columnas que nos explican ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, lo del fenotipo em, ya lo dije. Es verdad que normalmente a veces asocian el color de la piel con ciertas otras características como el color del pelo, el color de los ojos, porque bueno, todo eso también está determinado por la cantidad de melanina. Entonces, pues muchas veces se genera como un fenotipo global, pues con la idea también de aterrizar en esto, ¿verdad? En la sensibilidad a la luz ultravioleta, ¿verdad? Normalmente las personas de piel tipo 6 tienen una sensibilidad muy baja, o sea, son personas que raramente se van a quemar. Los cánceres de piel son raros en estas personas, pero si ocurren, normalmente se detectan tarde por lo mismo, porque no son tan visibles o porque son más incidentes en otras áreas, ¿verdad? Que no son necesariamente en la piel. Y cuando se detectan, normalmente se detectan a estadios más tardíos, ¿verdad? Son cánceres más agresivos. Mientras que en tipo 1, tipo 2, por ejemplo, eh, pues es más visible, ¿verdad? Y lamentablemente, pues obviamente son las personas que tienen mayor riesgo de cáncer de piel, ¿verdad? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ahora, para ir entendiendo un poco más, ¿verdad? De lo que estamos hablando y de los tipos de cáncer de piel, y me perdonan aquí que me corrigen siempre, me quitan como tengo la computadora en inglés británico, me quita la tilde en cáncer, ¿verdad? Me van a disculpar. Em, pues bueno, para entender un poco más en detalle los tipos de cáncer de piel, vamos a analizar cómo se ve la piel saludable. Y esta es una imagen que está un poquito simplificada, pero bueno, para fines de esta charla creo que está bien. Son tres principales capas, ¿verdad? Lo que tenemos en este órgano, el órgano más grande se dice, ¿verdad? Que es la piel, en donde tenemos aquí la epidermis, que es la capa más superficial, luego la dermis y luego subcutis. En el caso de la epidermis, lo que vamos a ver es una concentración de células escamosas, que son estas celulitas em, que son delgaditas, planitas, más que todo, alargadas, que se originan como producto de la diferenciación de células basales, ¿verdad? Vean estas células basales acá, son las que determinan, de hecho, la frontera entre la epidermis y la dermis, ¿verdad? Y ya luego en la dermis, pues tenemos arteriolas, tenemos, bueno, en general irrigación sanguínea, tenemos músculo y tenemos folículos, ¿verdad? Que son pues muy importantes porque pues de ahí obviamente es que se origina el pelo. También tenemos glándulas que aquí no aparecen, como las glándulas sebáceas, etcétera. Pero bueno, para efectos de la charla, lo que nos interesa es ubicar espacialmente em, a estas células, ¿verdad?
Ustedes pueden ver que hay una celulita aquí entre las células basales y las células escamosas que se conocen como melanocitos. Y estos melanocitos son importantes porque producen melanina. Entonces, para ir entrando un poco más en la materia e ir entendiendo por qué es que es tan importante proteger nuestra piel, vamos a ver cuáles son los lugares más comunes para que ocurra cáncer de piel. El primero es, de hecho, el cuero cabelludo. Y mucha gente tiende a ignorar esto. Luego, obviamente, la cara, nariz, muy importante, la parte, ¿qué diríamos? Digamos, trasera de las orejas, ¿verdad? Esa es la parte más vulnerable. Normalmente hay gente que no se pone bloqueador ahí y es una zona clásica de origen de cáncer de piel, específicamente no melanoma, y es importantísimo entonces que le pongamos muchísima atención. Labios, luego cuello, el pecho, los brazos, claramente, la parte, el reverso de las manos, ¿verdad? No la palma. Y bueno, luego en las piernas también. Para entrar un poco más en materia, veamos primero el tipo que se conoce como no melanoma. Entonces aquí vamos a tener dos tipos. Ya habíamos mencionado que el BCC o el carcinoma de células basales, BCC por sus siglas en inglés, que son estas celulitas, células basales, las que están aquí entre el límite epidermis-dermis, es el tipo más común, ¿verdad? Entre, qué sé yo, el 80-85% de los cánceres de piel son carcinoma de células basales. Em, y más o menos así es como luce, ¿verdad? Que es como entre rosadito, es una lesión que puede ser plana o que se puede ver como un bultito, ¿verdad? Como brillante, tiene como también se siente como áspero, pero no necesariamente es como un granito. Y obviamente es un cáncer un poco más profundo, ¿verdad? Como empieza aquí en las células basales, pues es un poco más profundo que el carcinoma de células escamosas, ¿verdad? Que es una lesión más gruesa, más tipo grano, que crece más rápido. De hecho, crece más rápido que el carcinoma de células basales. Y que sí, normalmente se confunde así como con un grano. Eso también puede pasar en el carcinoma de células basales, pero este es más clásico porque se ve como más planito, más como una lesión tipo grano gruesa. em, y que normalmente puede sangrar, ¿verdad? Igual que el carcinoma de células basales. Ambos son producto de la exposición al sol, ¿verdad? Gran exposición al sol. Son comunes ya en personas mayores, ¿verdad? Por lo mismo, porque ha habido una acumulación de mutaciones, aparte de las mutaciones que se acumulan de por sí por la edad. Y la diferencia sobre cómo crecen, bueno, es importante, ya decía yo que el carcinoma de células escamosas crece más rápido que el carcinoma de células basales, ¿verdad? Que normalmente toma meses o años, ¿verdad? Y raramente hace metástasis, raramente puede hacer, pero raramente hace metástasis. Lo que sí es que puede invadir, ¿verdad? Cada vez más ciertos tejidos, en algunos casos hasta hueso, y por eso es que es importante que se detecte a tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a ver incluso que solo el hecho de tener un cáncer de estos predispone a que aparezca otro en otro sitio, ¿verdad? Entonces de ahí que hay que tener una vigilancia bastante importante. Entonces, eso es lo que yo decía. A mí me interesa mucho que con esta charla, no solo para la audiencia, sino eventualmente para nuestros familiares y amigos con los que vayamos luego a hablar o a quienes podamos aconsejar, pues es importante empoderarse, ¿verdad? Nadie conoce nuestro cuerpo tan bien como nosotros y es por esto que se recomienda que pues nosotros mismos, ¿verdad? Podamos checarnos, ¿verdad? Podemos revisar todo nuestro cuerpo, ojalá frente a un espejo y que vamos entonces revisar cuero cabelludo, la cara, el reverso de las orejas, el cuello, los hombros, las manos, la espalda, o eventualmente pues que le pidamos a alguien que nos ayude a revisar, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en detalle la importancia que tiene esto. Em, Ahora, les mencionaba que entonces tenemos esta clasificación entre tipos de cáncer, melanoma y no melanoma,
Ya vimos células basales y de células escamosas. Ustedes pueden ver que tiene de nuevo como esta apariencia un poco más clásica, tipo grano. Y luego tenemos dos bastante raros, pero agresivos, ¿verdad? Que son el carcinoma de células de Merkel, ¿verdad? Que es bastante peligroso porque puede hacer metástasis, y el melanoma, ¿verdad? Que es el más mortal de todos. Melanoma también tiene una alta etiología o una importante etiología por exposición a luz ultravioleta, ¿verdad? O que haya una predisposición genética, como hemos visto ahora. Y luego hay unas lesiones que se conoce como precancerosas, ¿verdad? Que es como la queratosis actínica, que también ocurre en la capa más superficial, y por eso entonces se ve como una lesión también gruesita, tipo granito, ¿verdad? En zonas clásicas de exposición al sol, pero no es maligno, es una lesión premaligna, eso sí, así que hay que tener cuidado porque puede transformarse. O hay unos crecimientos benignos que pueden confundirse con melanoma, no son melanoma, pero las personas que tienen este tipo de lesiones, este tipo de lunares atípicos, predisponen a melanoma, entonces requiere una vigilancia. Y bueno, para ir entrando en las malas palabras, ¿verdad? Me perdonan las personas de tal vez áreas que no sean, digamos, la biología o el área de la salud, pero bueno, vamos a entrar por un par de diapositivas nada más en cómo es que la luz ultravioleta es un agente carcinogénico. Ya decíamos que la luz ultravioleta entonces es radiación electromagnética que tiene una longitud de onda específica. Pero resulta que la luz ultravioleta de tipo A y de tipo B tienen varios efectos. En las células pueden generar especies reactivas de oxígeno, aquí ROS por sus siglos en inglés, y esto modifica las bases o los nucleótidos del ADN, ¿verdad? Entonces esto puede generar daños indirectos porque hay modificaciones, como por ejemplo modificaciones de la guanina, que al final terminan generando rupturas en la hebra del ADN, o la lesión más clásica se conoce como CPD por sus siglas en inglés, em, que pues básicamente es dimerización de timinas. O sea, cuando hay dos timinas juntas en el ADN, la luz ultravioleta genera que se dimericen, ¿verdad? Y dimerizan a través de enlaces covalentes. Entonces eso quiere decir que van a formar como un aducto ahí, van a entorpecer que ese ADN luego pueda ser transcrito, pueda ser replicado. Y entonces de ahí que sea un agente mutagénico, ¿verdad? Ahora, algo que es importante destacar es que el daño que genera la luz ultravioleta es reparado normalmente en nuestra piel y en muchas de nuestras células por mecanismos de reparación del ADN. Uno de esos mecanismos se conoce como NER por sus siglas en inglés, que básicamente es reparación por escisión de nucleótidos. Sabemos que ese mecanismo es tan importante porque hay personas que tienen una enfermedad que se conoce como seroderma pigmentosa, que ocurre porque hay proteínas de esa vía, de la vía que repara esos errores que genera la luz ultravioleta, pues estas personas tienen mutaciones en esa vía, en esas proteínas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? La luz ultravioleta va a dañar el ADN, pero tenemos proteínas que pueden arreglar ese problema, ¿verdad? Claro, conforme pasan los años, el daño se acumula porque ya estas proteínas no son tan eficientes, porque básicamente hemos acumulado ya muchas mutaciones y las proteínas no son suficientes, pero esto pasa a lo largo de los años. Mientras que estas personas tienen una enorme sensibilidad a la exposición a la luz solar porque no pueden reparar estos daños que genera la luz ultravioleta en el ADN. Y entonces, claro, al no poder repararlo, se van acumulando estas mutaciones y genera principalmente entonces en la piel una enorme vulnerabilidad que les predispone a la aparición de diferentes neoplasias y otras enfermedades. Entonces, para entender el rol de la melanina y por qué es tan importante para la protección de la luz ultravioleta, para poder entonces protegernos y evitar que esta luz ultravioleta dañe nuestro ADN,
quería compartirles los resultados de este bonito artículo que encontré que hizo una gente aquí en Reino Unido, en donde básicamente utilizan células humanas que se pueden crear o se pueden crecer en el laboratorio, ¿verdad? Y se forman como en una matriz, ¿verdad? Para asemejar la piel, ¿verdad? Y entonces, porque obviamente no podemos agarrar a la gente y, ¿verdad? Y irradiarla con luz ultravioleta, ¿verdad? Eso sería, no sería ético, ¿verdad? Se hace con animales, pero en realidad estos modelos son bastante bonitos porque recrean en muy buena medida las capas de la piel. Entonces se prefieren estos modelos porque entonces se pueden irradiar con luz ultravioleta y se puede comparar cuál es el efecto de irradiar lo que sería el equivalente a piel muy clarita y a piel pigmentada. Lo que en este estudio demuestran es que la piel que no es muy pigmentada cuando se irradia con luz ultravioleta no tiene suficiente melanina, ¿verdad? Entonces, claro, esa luz ultravioleta daña directamente las células, mientras que la piel pigmentada, como esta, tiene una gran capa, ustedes pueden ver aquí más oscurito, este color es así tal cual, ¿verdad? Por eso es que las personas tienen entonces ese color más oscuro, ¿verdad? Es por la melanina. Ustedes pueden ver bastantes más melanocitos y por ende más melanina. Y esa melanina entonces protege, porque la melanina como tal es una molécula que va a absorber esa luz ultravioleta. Ahora, existe un poco ahí una controversia porque mucha melanina también confiere un trade-off, ¿verdad? También puede dañar las células porque produce o promueve la producción de especies reactivas de oxígeno. Pero en principio, tener más melanina y por tanto, pues más melanocitos protege la piel. De hecho, si ustedes recuerdan, esta lesión que yo mencionaba aquí, CPDs, ¿verdad? Que es como son estas dimerizaciones de timinas, son marcadores que se utilizan, ¿verdad? Para ver qué tanto daño generó la luz ultravioleta. Y lo que se puede ver aquí, ¿verdad? Es que ese marcador cuando alumbra así en verde, quiere decir que hay muchas lesiones en el ADN. Y ustedes pueden ver que cuando se irradia con luz ultravioleta, la piel no pigmentada, ¿verdad? La piel muy clarita, ¿sabe? Tipo uno tipo 2 que decíamos, pues hay muchísimas lesiones en el ADN, mientras que en la piel pigmentada hay muchísima menos señal verde. Eso quiere decir que hay menos lesiones en el ADN. Y bueno, hay estudios que ya han demostrado claramente, ¿verdad? Que dependiendo entonces de la categoría o ese color de piel, ¿verdad? Pues así va a ser entonces la cantidad o la concentración de melanina, ¿verdad? Esta es una correlación negativa que básicamente nos dice que entre más clarita sea la piel, menos melanina vamos a tener y el resultado es que entonces habrá una mayor vulnerabilidad o mayor riesgo, ¿verdad? De que nuestra piel sufra daños por la luz ultravioleta. Entonces de ahí es que es tan importante que todo mundo en general debería protegerse, pero especialmente las personas de piel tipo uno, 2 y 3, ¿verdad? Esta es otra gráfica que básicamente muestra lo mismo. Y bueno, esta es otra sección, ¿verdad? Este es un corte histológico, ¿verdad? De las principales capas de la piel. Ustedes pueden ver cómo esta capa aquí más externa, ¿verdad? Em, Casi que se ve como si fuera un croissant, ¿verdad? Como si fuera así, ¿cómo se dice esto? Como hueca, ¿verdad? Porque muchas de estas células van muriendo y por eso es que nuestra piel va recambiando, ¿verdad? Y luego ustedes pueden ver aquí en la capa de la epidermis que hay pues básicamente una clara división entre epidermis y dermis, células basales. Y ustedes pueden ver que en las personas por ejemplo, europeos hay muy poca melanina y en las personas asiáticas hay poco más, y en las personas de piel oscura, ¿verdad? Por ejemplo, los afroamericanos o afrodescendientes tienen una enorme cantidad de melanina y de melanocitos. Entonces, cuando hacen el mismo experimento con estos tipos de piel, se puede ver que una vez que se genera daños por la luz ultravioleta, las personas eh, digamos, por ejemplo, europeas, tienen una mayor cantidad de daños en el ADN comparado a las personas de piel oscura. Y eso tiene toda una lógica, todo un origen biológico en nuestros antepasados.
porque el índice de melanina, es decir, qué tanta melanina hay en una persona, se correlaciona con la latitud en la Tierra. Es decir, personas que están más hacia el norte, ¿verdad? Tienen menos melanina. O sea, todas estas personas escandinavas que piensen en los finlandeses, ¿verdad? O los suecos, muy blancos, muy blancos, pues son personas que tienen realmente una melanina o una muy baja concentración de melanina, ¿verdad? Porque la luz ultravioleta en estas zonas es mucho menor, el índice UV que vimos es mucho menor, mientras que hacia los trópicos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, aquí en Melanesia o en India o en África, pues obviamente el índice de melanina es mayor. Y de hecho sabemos que hay genes, esta es una lista de muchos de los genes que se asocian, ¿verdad? Con el color de piel, por tanto con la cantidad de melanocitos o la cantidad de melanina que producen, ¿verdad? Y sabemos que las personas, por ejemplo, europeas, em, lo podemos ver en este gráfico de aquí. Por ejemplo, las personas como en Italia o a ciertas personas asiáticas tienen baja melanina. Mientras que entonces hay ciertos polimorfismos en personas africanas que les permite tener una altísima melanina. Entonces, la pigmentación de la piel tiene un origen histórico en nuestros ancestros que tiene que ver con la localización, ¿verdad? De donde estos ancestros estaban y un trade-off evolutivo entre protegerse de la luz ultravioleta y la producción de vitamina D, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, los europeos son muy buenos en producir vitamina D, pues obviamente tienen este gran riesgo a sufrir daños por luz ultravioleta y lo contrario es cierto en las personas de piel más oscura, ¿verdad? Tienen menos riesgo de sufrir cáncer de piel, pero tienen más dificultades para producir vitamina D. Y un poco siguiendo esta línea de la ancestría, hay un estudio súper interesante, ¿verdad? Y perdón que está así un montón de figuras, vamos a ver si lo vamos viendo de izquierda a derecha. Este es un estudio reciente que se publicó hace un par de años en donde querían analizar la piel de donantes sanos, o sea, personas que no tenían cáncer de piel. Em, y querían analizar dos poblaciones, una aquí en Reino Unido y otra en Singapur, ¿verdad? Los que no les fue muy bien en geografía, revisen ahí en el mapa. Singapur es un país en Asia muy pequeñito, ¿verdad? Muy pequeñito. Em, que fue una ex colonia británica, de hecho, em, y pues hay una clara diferencia entre los tipos de piel, ¿verdad? La piel británica, no toda, pero la piel británica suele ser más clara, o sea, menos pigmentación, mientras que la piel en Singapur es mucho más oscura, ¿verdad? Eso es clara, hay mucha más pigmentación. Lo que se dan cuenta sin embargo, es que en Reino Unido el índice de luz ultravioleta es menor que en Singapur, porque Singapur es de hecho hasta parecido, tiene unos bosques ahí medio, hasta parece Costa Rica eso, porque estamos en una zona tropical muy similar. Entonces el índice de luz ultravioleta en Singapur es altísimo. Y aún así se dieron cuenta que en personas sanas de Reino Unido la piel, ¿verdad? Porque les hicieron ni siquiera es una biopsia, les hacían un pequeñísimo corte, ¿verdad? En el párpado para analizar mutaciones ahí en esa zona. Y se dieron cuenta que los británicos tenían más mutaciones. Y dijeron, bueno, ¿cómo puede ser esto? Si la luz ultravioleta es menor que en Singapur. Bueno, sencillamente porque la piel británica está menos protegida, ¿verdad? Que la piel de las personas asiáticas en Singapur, que es lo que ya veníamos hablando, ¿verdad? La piel británica es más blanca, tiene menos melanina y por tanto va a estar más expuesta, aunque haya menos luz ultravioleta. De hecho, estas gráficas, ¿verdad? Que no, tal vez no están muy familiarizados con estas gráficas ustedes. em, no sé si las habrán visto antes en alguna de mis charlas, pero básicamente lo que comparan es la proporción de clones mutantes. Y se puede ver que en Singapur predomina un principal color, que es el morado, que quiere decir o que se relaciona a un gen en específico, que es un gen que se llama Notch. Mientras que vean en UK la enorme diversidad de mutaciones y principalmente en este gen P53, que es el guardián de genoma, es clave. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que las personas en Singapur están más protegidas, ¿verdad? Porque probablemente como esta piel es más pigmentada y ha estado
por más tiempo a nivel ancestral expuestas a esta gran radiación, que ahora está más protegida que la piel británica, ¿verdad? Ahora, pero lo interesante es que recuerden, estas personas no tienen cáncer, es piel sana, entre comillas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que inevitablemente todos nosotros, todos los que estamos aquí, esto es un poco tenebroso pensarlo y decirlo, ¿verdad? Pero tenemos ahorita mismo muchísimas células de nuestra piel que tienen muchísimas mutaciones, muchísimas. No son suficientes para que ocurra cáncer, pero ya están mutadas. Y esto ocurre en muchas partes de nuestro cuerpo, en la mama, en el colon, en el estómago, en el esófago y ocurre también en la piel. Por eso es que es tan importante que tratemos de reducir muchísimo el riesgo protegiendo nuestra piel. Vamos a ver cómo vamos con tiempo, ya hay que ir terminando. Vamos a ver, nos quedan los últimos 10, 15 minutos. Entonces, para ello, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo, ¿verdad? Para ir aterrizando un poco en la parte de prevención y diagnóstico temprano. Pues uno de los principales factores de riesgo, aparte de lo que hemos visto, ¿verdad? Que es la exposición solar, es la edad. Sencillamente, conforme mayor sea nuestra edad, conforme mayor vamos aumentando en edad, más se van acumulando estas mutaciones. Entonces, claro, esto hace que tengamos un mayor riesgo tanto para cáncer de no melanoma como melanoma. Em, Luego, hay evidencia, ¿verdad?, de que ciertos químicos pueden exponer a un mayor riesgo de cáncer no melanoma, ¿verdad? Como por ejemplo ciertos productos que se usan en ciertas industrias, también el tabaco, de hecho, la exposición a la radiación. Luego, en términos de historia familiar, sabemos que la historia familiar es, aquí está el síndrome FAMS que les decía, es principalmente importante en melanoma, no tanto en el cáncer no melanoma, pero en el cáncer de melanoma, ¿verdad? Que recuerden que es el más maligno, sí hay un componente de historia familiar muy importante, ¿verdad? Que hay que estudiarlo entonces. Sabemos que los hombres sufren más de ambos cánceres de piel, tanto el melanoma como el no melanoma. Así que, bueno, obviamente enfocarnos un poco más también en, pues, diagnóstico temprano y prevención de cáncer en hombres es vital, ¿verdad? Porque sabemos que son los que principalmente están siendo afectados. Y también, pues, obviamente nuestra ubicación geográfica, ¿verdad? La gente que está en el trópico sufre más porque tiene mayor exposición a luz ultravioleta, ¿verdad? Em, Ciertamente estamos más, entre comillas, preparados, ¿verdad? Porque tenemos, digamos, ciertos tipos de piel que están mejores adaptados, como vimos, pero también hay personas muchísimas personas en Costa Rica y en Latinoamérica de piel tipo uno 2 y 3 que es obviamente la más clara y la que más está expuesta y vulnerable a estas condiciones. Y bueno, en general, estos son como los factores más importantes. Luego, obviamente, hay ciertas cosas como que me parece que es un determinante social clave, ¿verdad? Que es la ocupación. Piensen en toda esta gente que trabaja en piñeras o que trabaja pues en agricultura o en ganadería o en esos trabajos que sencillamente se está expuestos todo el día al sol. Es importantísimo que estas personas tengan acceso a bloqueador, ¿verdad? A bloqueador solar y pues a esta información, ¿verdad? Para que puedan, por ejemplo, vestir adecuadamente, para que puedan lo más que se pueda evitar la exposición en las horas más cercanas al mediodía, por ejemplo. Pero bueno, principalmente el uso del bloqueador y ahora vamos a ver por qué es tan clave. ¿Cuáles son las recomendaciones para el screening de cáncer de piel a nivel mundial? Bueno, de hecho, se recomienda que anualmente de los 20 a los 39 años se haga un chequeo de piel, ¿verdad? Completo cada 3 años y después de los 40 años anual completo, ¿verdad? Em, Aún no se tiene claridad si esto debería ser de rutina, o sea, que a todo mundo se le recomiende así como, ¿verdad? Como le dicen a uno, bueno, hagas un examen de sangre una vez al año, por lo menos. No hay evidencia sólida que recomiende, sí, todo el mundo tiene que ir una vez al año, ¿verdad? A revisarse. Pero por eso es que creamos, por ejemplo, estos espacios de jornadas de detección temprana, en donde si viene alguien que ya, por ejemplo, dice, mira, yo tuve
cáncer de piel en mi familia, o yo tengo esta lesión media sospechosa, vea, este lunar a mí me ha crecido en el tiempo y yo lo veo que no tiene bordes regulares, etcétera. Ahora vamos a ver eso. Em, Porque entonces así es como se pueden en un programa específico focalizar la atención a personas que más lo necesiten. Ahora, hay lineamientos que sugieren que personas de 35 a 75 años que tengan alguno de estos elementos tiene que revisarse todos los años. ¿Cuáles son algunos de estos elementos? Bueno, historia de melanoma em, o queratosis actínica, ¿verdad? Que tengan mutación en CDKN2A, que es lo que les mencionaba ahora, que sean inmunocomprometidos, que tengan una historia familiar, ¿verdad? De melanoma en su familia, uno o más. Recuerden que la historia de no melanoma, o sea, el cáncer de piel no melanoma, es importante, pero no es tan importante como en el caso del melanoma, ¿verdad? Entonces, cuando hay casos de melanoma, es que sí es vital, ¿verdad? Que esa persona se revise una vez al año entre 35 y 75 años. Y bueno, obviamente los aspectos que ya veíamos, esta escala de Fitzpatrick, ¿verdad? Todas las personas que sean tipo uno 2 y 3 que sean de pelo claro, ojos claros, ¿verdad? Que sean personas, es clásica persona que vemos con muchas pequitas, con muchísimos lunares, son personas que se queman muy fácil, bueno, estas son personas que deberían de chequearse una vez al año, por lo menos. O personas que tengan historias de sobreexposición al sol, ya sea que trabajaron mucho tiempo afuera, que en algún momento usaron estas cámaras de bronceado, ¿verdad? Que obviamente no son recomendables para nada. Son personas que también tienen que chequearse. ¿Qué beneficios han mostrado los estudios a nivel mundial de las campañas de screening? Bueno, hay una evidencia bastante controvertida, es controvertida, o controversial. A mí se me olvida siempre esto, honestamente. Pero bueno, hay controversia en torno a esto porque la mayoría de programas se han hecho en melanoma. Y el problema es que el melanoma, hasta no hace mucho, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en la siguiente charla, de la otra semana, los avances en las terapias contra el melanoma, que la verdad es que era un cáncer de pésimo pronóstico y ahora tiene un mucho mejor pronóstico gracias a terapias dirigidas y a la inmunoterapia. Pero bueno, el punto es que usar melanoma es problemático porque aunque se detecten más y más a tiempo, como el melanoma es maligno ya de por sí, es difícil que haya un impacto en la mortalidad. Ahora, hay un estudio alemán, varios estudios alemanes que han sido criticados por diferentes razones, incluyendo, digamos, el corto tiempo en el que se han hecho seguimientos, corto siendo 4 años, ¿verdad? No son 2 semanas, pero 4 años en teoría no es suficiente para poder hacer ciertas conclusiones. Pero bueno, en general lo que se ha visto es que los casos de melanoma que se detectan por el programa de screening tienen mejor supervivencia. No es fantástico, o sea, no es exagerado, pero sí que hay entre un 15-20% de beneficio al diagnosticarse por un programa, ¿verdad? Como el que estamos haciendo ahora en el centro. Esto para melanoma. ¿Qué sabemos para los casos no melanoma? ¿Verdad? Como el caso más clásico, el más común, el carcinoma de células basales. Sabemos que aunque crece muy lento, el tamaño es lo que determina principalmente las opciones terapéuticas. Y sabemos que es lo que menciona en este artículo, los atrasos en el diagnóstico y en el tratamiento son las causas más importantes por las cuales puede crecer demasiado o puede hacer metástasis. Em, entonces, sabiendo que aunque es un cáncer que crece poco o lento y que suele ser menos agresivo, em, si el tamaño importa tanto aquí, lo más importante claramente entonces es detectarlo a tiempo, porque incluso pequeños cambios en el tamaño pueden afectar opciones en el tratamiento, como decía, tipo de cirugía o la efectividad que tienen ciertos tratamientos y obviamente los costos. Entonces también, entonces es también recomendable que en el cáncer de piel, específicamente en este cáncer, carcinoma de células basales, haya diagnóstico temprano, porque mejora obviamente el pronóstico del paciente. Y porque es importante que incluso en los pacientes que ya tienen cáncer de piel se hagan
chequeos continuos o que tuvieron cáncer de piel, porque bueno, lo que nos muestra este estudio es que personas que tuvieron carcinoma de células basales o las células escamosas tienen una peor supervivencia y además tienen mayor probabilidad de que aparezca otro cáncer en otro sitio, o sea, otro carcinoma vasocelular, por ejemplo, u otro carcinoma de células escamosas en otro sitio. Entonces, por eso es importante que estas personas tengan un control bastante estricto. Ahora, para ir aterrizando ya la charla, porque ya estamos sobre la hora, la importancia de la prevención. ¿Qué sabemos sobre prevención? Bueno, lo más importante, si dijimos que el factor principal es la luz ultravioleta, es usar el bloqueador solar. Este es un bonito estudio porque es en Australia y como ya ustedes recordarán, Australia es uno de los sitios en donde más cáncer de piel hay, ¿verdad? Es uno de los sitios donde más cáncer de piel hay, sino el que más cáncer de piel tiene, específicamente melanoma. Em, pues resulta que aquí evaluaron retrospectivamente cuál era el riesgo que tenían las personas que usaron bloqueador solar desde niños, cuál era el riesgo para padecer melanoma. Y es fantástico lo que encontraron, porque encontraron que los niños, ¿verdad? Que ahora son adultos ya, ¿verdad? Pero los adultos que desde niños usaban bloqueador, ¿verdad? Los que más usaban bloqueador, entonces hicieron aquí los terciles, ¿verdad? Entonces el mayor tenían una protección hasta del 40%, o sea, 40% menos riesgo de padecer melanoma si usaban bloqueador solar desde niños, ¿verdad? Em, y me parece que esto es entonces vital, porque normalmente tenemos la idea de que el bloqueador hay que usarlo, ¿verdad? Solo en adultos o de que el bloqueador es como para cuando uno va a la playa. No, no, no. El bloqueador tiene que usarse desde niños y de forma diaria. Y esto implica o este estudio demuestra que sí sirve, que sí tiene un enorme efecto en el riesgo de padecer melanoma. Si esto ocurre en Australia, que es uno de los sitios en donde más melanoma hay en el mundo, pues imagínense las ventajas que podrían ocurrir en un país como en Costa Rica, en donde tal vez no es tan prevalente o tan incidente, pero es bastante significativo. Entonces me parece que este es un estudio muy bonito que demuestra, ¿verdad? Lo que nos demuestra esta gráfica aquí, como los bloqueadores, ¿verdad? Especialmente los de mayor factor de protección solar, básicamente bloquean casi que el 98-100% de toda de la luz ultravioleta tipo B, o sea, absorben completamente esto, y un gran porcentaje de la luz ultravioleta tipo A. Entonces es importantísimo, y ya con esto creo que termino, sí, que hagamos entonces estas campañas como las que estamos haciendo en el centro, em, y que nos empoderemos, ¿verdad? Y nosotros mismos nos revisemos y también aconsejemos a nuestros familiares a revisarse siempre frente al espejo. A veces ahora hay aplicaciones que nos permiten tomar fotografías y la aplicación le permite a uno medir, ¿verdad? Cuánto mide, valga la redundancia, ese lunar o esa lesión. Y es importante entonces que conozcamos específicamente para melanoma el ABCDE, ¿verdad? Porque bueno, muchas veces vemos un lunar y no sabemos qué, ¿verdad? Qué ver. Bueno, tenemos que ver varias cosas. A es la asimetría, o sea, los lunares deberían de ser simétricos. Es decir, que si los partiéramos en la mitad, las dos mitades deberían ser iguales, ¿verdad? Esto no es ese caso, ¿verdad? Claramente se puede ver aquí en este ejemplo que esto no es, o sea, si yo lo parto esto a la mitad, o donde sea que lo parto, no es igual. Luego B, borde. ¿Verdad? Un lunar debería tener bordecitos regulares, ¿verdad? No que parezca la isla del Coco, ¿verdad? Sino que debería ser regular, como un circulito así. Pero este que vemos aquí, vea, esto parece como una isla, no tiene bordes regulares. Entonces, eso es un signo de alarma. Luego C, color, ¿verdad? Un lunar, tenga el color que tenga, debería tener solo ese color. No debería de tener diferentes colores o no debería tener un área, más colorida que otra, como acá. ¿Verdad? Entonces, ese es otro signo de alarma. De diámetro.
Los lunares en general no deberían ser más grandes, y ya esto, ¿verdad? Lo dicen clásicamente, no deberían ser más grandes que el borrador de un lápiz, ¿verdad? Em, y sí que los hay, ¿verdad? Pero entonces, cuando ocurre esto, hay que evaluar ABC para ver si tienen, si son simétricos, si tienen borde regular, si tienen un color regular. Y la E me parece importante porque se agregó recientemente, que es evolución. Tomarle foto, verlo en el tiempo. Mira, este lunar me está creciendo, mira, yo lo veo que ahora está más grande, yo lo veo que ahora está como de otro color, yo veo que ya este borde no está tan regular, etcétera. Entonces, hay unas tablitas, ¿verdad? En donde básicamente uno anota, este es el lunar uno, ¿verdad? Y entonces se toma una fotografía y entonces le podemos ir haciendo toda esta clasificación. Entonces, básicamente en el programa de detección temprana del centro vamos a hacer consultas gratuitas para las personas que lleguen, una revisión general de lunares, ¿verdad? Y pues vamos a darles estas infografías a las personas para que tengan pues esta información. Si hay alguna lesión sospechosa, el médico hará un análisis con el dermatoscopio, y si si la lesión realmente es muy sospechosa, entonces pues se hará una referencia a dermatología para poder hacer una biopsia, ¿verdad? Y bueno, ese sería entonces, eso sería lo que tenemos para el día de hoy. Em, no sé si hay preguntas, comentarios. Vamos a ver, yo creo que hay una pregunta por aquí. ¿Existe la posibilidad de que un cáncer primario, un órgano interno, provoque metástasis a piel? Es decir, que el primario no sea piel. Esto es raro, pero puede ocurrir, ¿verdad? Es una buena pregunta. Lo normal es que el melanoma haga metástasis. Eso es lo normal. Que otro primario haga metástasis en piel es más raro, es bastante más raro, pero es posible. Vamos a ver, no sé si hay más preguntas o comentarios. Por aquí hay una pregunta. Gracias por este espacio. Leí que también las personas en Australia tienen muy bajos niveles de vitamina D a pesar de lo mucho que se exponen al sol, y por lo que explicas tienen altos índices de cáncer de piel. ¿Qué se sabe sobre este comportamiento? ¿El sol ya no influye en la producción de la vitamina? Bueno, la vitamina D es importantísimo. Es importantísima, y de hecho se sugiere que suplementarse con vitamina D es un factor protector, ¿verdad? Es un factor protector para muchas cosas, porque la vitamina D directamente influye, por ejemplo, en la producción de serotonina, que obviamente es un neurotransmisor clave, ¿verdad? En el sistema nervioso central, que tiene que ver con nuestra estabilidad, felicidad y demás, ¿verdad? Entonces, el sol tiene ya les decía, no podemos demonizar la luz ultravioleta porque es necesaria para que podamos producir vitamina D de forma natural. Em, pero lo que ocurre es que en lo que ocurre es que en ciertas regiones, cuando hay una gran protección contra la luz ultravioleta, el trade-off o el sacrificio que hay es que entonces va a haber menos producción de vitamina D. Em, Vamos a ver. Nos dice Jorge Fernández, hacer pruebas de antígenos es un buen método de control, paralelo al control médico clínico. Es una buena pregunta. Em, yo creo que para melanoma el problema es que, a ver, para melanoma puede que hayan mejores marcadores que para otros tipos de cáncer. Lo que pasa es que no he visto como ensayos em, que realmente demuestren que es un buen control. Yo no diría que no es un buen control, me parece que puede ser una buena idea, pero no he visto ningún ensayo así grande que demuestre que el costo-beneficio, digamos, realmente vale la pena. Y luego nos dice Pablo Hernández, si el melanoma más frecuente en zonas no expuestas al sol, entonces la exposición a luz azul o frecuencias electromagnéticas no activas influyen en la teoría de los melanomas. Em, a ver, em, lo que dijimos es que, porque solo como porque sí es verdad lo que está diciendo, pero lo que dijimos es que las personas em, que son de zonas con menor índice de luz ultravioleta, ¿verdad? Suelen ser las que son más vulnerables a cáncer de piel porque tienen los tipos de piel uno 2 y 3, ¿verdad? Que tienen menos protección.
Em, eso suena como, como el estudio este de Reino Unido y Singapur. Creo que lo que hay que entender ahí es que esas personas quizá no desarrollaron la capacidad de bloquear luz ultravioleta, pero no quiere decir que no, ¿verdad? Que no puedan desarrollar la enfermedad. De hecho, lo que parecía muy curioso en este estudio es que aunque Singapur tiene muchísimo más índice de luz ultravioleta, tienen menos melanoma que en Reino Unido, que el índice de luz ultravioleta es mucho más bajo, pero claramente los tipos de piel son mucho más claros. Entonces, ese primer statement que dice es correcto. Ahora, si es porque hay otras frecuencias electromagnéticas que tienen que influir en en la etiología, realmente esto no lo sé. Puede ser, em, puede ser que sí, pero sabemos que en general el melanoma es bastante, o sea, del 80 al 90% es bastante asociado, o la asociación es muy fuerte con luz ultravioleta. Entonces, aunque la exposición a luz ultravioleta sea mucho menor, eso es suficiente para que tengan más mutaciones y desarrollen el melanoma. O sea, recordemos que es básicamente lo que nos decía esta gráfica de aquí. En Reino Unido, la luz ultravioleta es menor a la que hay en Singapur, pero la carga mutacional es mayor, ¿verdad? Que es lo que nos muestra esta gráfica, es lo que nos muestra esto. Entonces, sigue siendo la luz ultravioleta el principal problema. Es solo que en Reino Unido el nivel de protección que hay en la piel no es suficiente. Entonces, no es más como, no es desacreditar a la luz ultravioleta en la etiología de estos cánceres, sino más bien es entender que la piel de estas personas no está preparada para ello, para protegerse. De hecho, hay polimorfismos en genes claros como el MC1R, ¿verdad? Que de hecho es el gen que se asocia a, ¿cuál es la palabra en español para esto? Bueno, son las personas que tienen el pelo naranja, ¿verdad? El cabello naranja, muy blancos, muchas pequitas. Bueno, polimorfismos en este gen son los que se asocian, por ejemplo, a ese fenotipo, ¿verdad? Y sabemos que estas personas tienen un mayor riesgo a melanoma por este mismo fenotipo. Entonces, quizá lejos de desacreditar a la luz ultravioleta, yo me iría más por cuáles son las características propias de esa piel y del background genético de esas personas que los hace más propensos al melanoma, aun cuando la luz ultravioleta es menor, ¿verdad? Luego, ¿y la luz de las pantallas son igual de nocivas? No, definitivamente no, ¿verdad? Ahora, no tenemos los estudios para poder decir qué tan nocivas son, pero no van a ser tan nocivas como, por ejemplo, la luz ultravioleta A, que puede generar estos dímeros de timina, ¿verdad? O sea, esto es una barbaridad. Lo que el dímero de timina básicamente lo que hace es que al final del día va a generar un aducto que no va a permitir que la polimerasa pueda moverse, ¿verdad? Entonces, esas células probablemente van a generar muchas mutaciones o van a morir. Doc, para accesar a la presentación es viable, está muy bien documentada y con artículos de peso para repasar. Buena pregunta. Yo no comparto nunca las presentaciones, pero las charlas se quedan grabadas. Quedan en en el canal de YouTube del centro. Entonces, si esto yo no lo pongo nunca aquí, pero si nos vamos a YouTube y buscamos el Centro Oncológico Costarricense, em, ahí van a ver que todas las charlas, déjenme ver, sí. Sí, nada más es buscar Centro Oncológico Costarricense en YouTube y ahí van a ver todas las charlas. Esta la deberían de estar subiendo, qué sé yo, entre mañana y pasado, pero ahí están todas las que hemos venido dando durante el año. Muchas gracias, don Jorge, por el comentario. Luego dice don Pablo, ¿existe asociación entre virus de papiloma humano y melanoma? Esa es una buena pregunta. Hay unos artículos que están demostrando que sí hay asociación. Em, lo que parece que hace es como que hace modula la agresividad del melanoma, o sea, lo hace más agresivo. ¿Por qué? Honestamente no lo sé, pero tiene que ver con
el mecanismo mutagénico que tiene el virus de papiloma, ¿verdad? Que normalmente tiene que ver por proteínas E6 y E7 que van a mutar específicamente a la proteína RB y P53. Entonces, claro, como son dos clásicos supresores de tumores, esto puede hacer que el melanoma sea mucho más agresivo. Es una buena pregunta. He visto reportes que mencionan que la influencia combinada eh, puede promover o puede empeorar, ¿verdad? La agresividad del melanoma. Es una buena pregunta, pero realmente no tengo toda la información. Voy a buscarlo. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Siempre es súper enriquecedor cuando no es solo un monólogo, ¿verdad? Y la gente está ahí enganchada y hace preguntas y demás. Y esto enriquece luego también a las personas que lo van a ver en línea, ¿verdad? Porque tal vez ya estas personas no pueden, o no en línea, digamos, que lo verán asincrónicamente en YouTube o demás. Porque claro que no pueden preguntar, pero tal vez alguna de las preguntas que ya ustedes hicieron, pues es la pregunta que tenían. Así que bueno, nos vemos entonces la otra semana. Podemos irnos rapidísimamente a la diapositiva. La otra semana entonces la charla es sobre melanoma específicamente. Estamos aquí, sí, avances en el tratamiento del melanoma. Entonces vamos a hablar solo de melanoma y vamos a hablar de las terapias dirigidas, específicamente de las inmunoterapias, que la inmunoterapia es lo que vino a cambiar completamente, ¿verdad? El escenario en el melanoma. Entonces, bueno, vamos a terminarlo por acá. Espero que pasen feliz noche y nos vemos entonces la próxima semana.